contarles esto, ¿no? Pero yo tengo un amigo que se hizo alegría. Y yo siempre pensé lo siguiente. Este flaco tuvo una vida re tortuosa, ¿no? Y encontró un refugio ahí. Entonces yo siempre pensaba lo siguiente, hay que cambiar el mundo para que mi amigo salga de esa secta. Entonces con esto de la Olga Constantini pienso lo mismo. El problema no es que esos estudiantes no pudieron insertarse en la sociedad, sino que lo que hay que hacer es cambiar la sociedad para que podamos vivir como esos estudiantes, para que podamos educar mariposas. Bueno, ahora sí voy a tratar de ir lo que preparé armándolo más rápido, ¿no? Bueno, voy a seguir con el tema de volver O nos sentamos por acá, o nos sentamos por allá que está. en este sentido de que no tiene que ver con el estatal, ¿Sí? sino también con esta idea de comunidad, de urbe, ¿no? Y volver a preguntarme una vez más en qué consiste la docencia para la emancipación. ¿De qué hay que emanciparse? Porque por un lado, los docentes no se tienen que olvidar de eso, ¿no? De que educar es liberar, y no ser ese ortopedista que está ahí, ¿no? Procurando prótesis para corregir, evaluación, corregir. Tampoco educación se trata de esa máxima, ¿no? De cuanto más mejor, ¿no? Máxima que se extiende también más allá, ¿no? De la educación, siempre de lo cuantitativo. Sino que consiste en una construcción de lazos de sentido, ¿no? En esta sociedad atomizada. Y por otro lado sucede algo con el rol docente, que es donde voy a enfocar el tema. Se nos ubica socialmente a los docentes y a los padres en el lugar de ser los respondedores, de tener que dar respuesta. Y este problema, bueno, los estudiantes de la costa lo saben bien, que vengo molestando, ¿no? El problema es, ¿qué hacemos con esas preguntas que surgen en situación educativa? ¿No? Esto que recordaban hoy de Freire, ¿desde qué lugar tomamos la pregunta? ¿No? Entonces, ¿no? Por empezar, será el docente el que debe estar emancipado primero, ¿no? Antes de pensar en la docencia para la emancipación, tenemos que pensar en un docente emancipado de una educación bancaria, que se ocupa de depositar contenido, emancipado de una relación individualista que vincula de modo asimétrico el saber. Por ello voy a tomar entonces el tema de qué se hace con las preguntas, ¿no? En práctica docente. Porque se nos educa para aprender a responder, ¿no? Nosotros fuimos educados para usar nuestro saber como respuesta, como solución, ¿no? Y no se nos educó para preguntar, para poner todo entre signos de interrogación. Pero la docencia emancipadora es aquella que se libera de ocupar este lugar de ser el que tiene la posta, ¿no? Parto de esta idea, ¿no? De que lo más importante justamente son las preguntas. Las respuestas no sirven para nada. Sobre todo si esas respuestas fueron armadas, congeniadas, antes de la pregunta. ¿Cómo puede ser que una respuesta exista antes de que se formule su pregunta? No tiene sentido. No tiene sentido ese vínculo con el saber. Es más, por más que un maestro, esos sabelotodos, ¿no? Que se conocen todas las respuestas, es casi como un chamullero, ¿no? Se las conocen todas, ¿no? Antes, yo ya sé qué tengo que decir, qué se tiene que decir, ¿no? El chamullero hace eso. Bueno, el maestro sabelotodo justamente es aquel que se sabe todas las respuestas. Pero sin embargo, a este maestro sabelotodo le sucede una singularidad cuando se presenta una pregunta original. Esa singularidad que nos sucede a nosotros
Cuando nos encontramos, por ejemplo, con un niño que te pregunta lo que se tiene que preguntar un niño. ¿De dónde vengo? Por más que uno sepa todas sus respuestas, ¿no? Educación sexual integral, ¿no? Bajada de respuestas. Por más que sepa qué decir, esta pregunta irrumpe ahí. Y no sirve de nada ya tener la respuesta. No sirve de nada esto prefabricado. No son, ¿no? Lo único que irrumpe las preguntas, sino que también irrumpen problemas, inquietudes. Hay algo delicado en esa pregunta original, ¿no? En esa pregunta novedosa. Y es que quien está formulando esta pregunta está construyendo su identidad. Entonces de nada le sirve esa respuesta armada que fue el recorrido de otra persona. Esta construcción de identidad es la que se da con la educación, con el aprendizaje. Entonces de nada va a servir que un docente le diga cuál es la solución. Y ahí es donde vienen, ¿no?, nuestros granitos de arena para pensar cómo hacer popular esa educación pública, ¿no? ¿Qué hacer con los estudiantes que se preguntan? Entonces, esas inquietudes que surgen del aula, ¿qué están haciendo? Están poniendo a prueba, miden lo que es el rol docente y miden lo que es la educación. ¿Qué es lo que se está haciendo con esa educación? La actitud de un docente emancipador, para mí, está en volverse invisible. Algo así como la pantera rosa, a veces me imagino, ¿no? ¿Qué significa? La pantera rosa es rosa, y lo que hay que hacer es volver el mundo de rosa, para desaparecer. El niño le pregunta al docente y el docente ¿qué hace? Se invisibiliza, porque la respuesta no está en él, está en el mundo. Este docente emancipador, esas cosas que decirles al principio, no soy novedoso para nada, no son ideas mías, tienen un doble vínculo, ¿no? Que por un lado salen de los textos, salen de los libros, salen de bibliografía, de cultura libresca, pero por otro lado tiene una reformulación que es pensarlo en el aula, ¿no? Entonces, no me parecía hoy decirles esto viene de tal lado, de aquel otro, ¿no? Sino que más bien funciono como un portavoz de esas palabras que me resuenan desde el aula, ¿no? Donde ahí nos encontramos que en esta nueva forma de definirnos, no como estudiantes, sino como docentes de formación, ¿no? Futuros docentes. Estoy pensando en los terciarios. Bien. Esta idea mía, esto que les digo de la pantera rosa no es mío, ¿no? Sino que viene de Lex, ¿no? Es una idea del devenir, son temas interesantes para pensarlo, para poner por ahí en cuestionamiento esto que vos contabas, ¿no? De la contradicción, por ahí pensar la situación de lo popular desde otro lugar, ¿no? Desde lo creativo, pero no en contradicción, sino como potencia, como emergencia.